gracias por que esta es la primera entrevista que yo pido y no me piden. Así que gracias por venir y a Gonzalo también. Y bueno, como sabes, leemos lo que escribes siempre y creo que hubo uno de los artículos especialmente, quizá porque se publicó en más sitios, lo vimos en más sitios y no llegó más, que hablabas de muchas cosas, muchos tópicos, que viniendo de ti dejaban de ser tópicos y le daban, por lo menos desde mi punto de vista, le daban el sentido que se le tienen que dar, ¿no? Lo que siempre nos han enseñado desde pequeños, la frase de no hay minutos de la basura o mientras hay vida hay esperanza, viniendo de ti cobraban un sentido totalmente diferente, muy real. Y a mí me llegó mucho, porque son tópicos cuando se dicen como tópicos, pero cuando se dicen desde una realidad como la tuya son increíbles y si lo sabes leer es alucinante el mensaje. Yo me he pasado mucho tiempo desde la otra parte siendo más pesimista que optimista, quizá para defenderme un poco, para protegerme de lo que puede venir después, diciendo a la gente que no era pesimista, que era realista. Hay mucha gente que lo ve así y a medida que he madurado y que he crecido he visto que ser positivo te da una visión totalmente diferente de las cosas, te hace ser mejor a los que están a tu alrededor y que es la manera de ver las cosas. Pues siempre hay algo peor a lo que compararte, pero siempre hay algo mejor. Entonces tienes que estar en el medio, pero ¿por qué vamos a pensar en malo pudiendo pensar en bueno? Y ese artículo que escribiste le daba forma y le daba todo lo que necesita para reforzar ese pensamiento. Así que gracias por ese artículo y sobre todo saber no cómo se te ocurrió, pues yo sé que tú has sido futbolista siempre y lo serás siempre, pero la manera tan bonita que tuviste de explicar lo que te está pasando, la realidad que estás viviendo desde el punto de vista del futbolista, fue alucinante. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué le dirías a la gente? Que también dijiste una cosa muy bonita, que fue que entiendes totalmente a la gente que lo ve de la otra manera, pero animas a que lo hagan de la otra. Pues háblanos de eso, háblame de eso, por favor. Como jugador siempre me preocupé de mejorar cada día, hasta el último en que me calcé unas botas, porque siempre hay cosas que mejorar y yo tenía muchos defectos, pero quienes me habéis visto jugar sabéis que siempre he tenido algunas virtudes, como la capacidad de brega, el entusiasmo por ayudar al equipo y el querer hacer bien las cosas siempre, incluso en los días más grises. Eso es lo que ha marcado cada momento que he estado dentro del campo. Y ya en la etapa final, como veterano, me he preocupado mucho más por jugar con dignidad y con respeto máximo por este deporte. La mala leche me jugó malas pasadas cuando empezaba a jugar con los mayores. Pero luego aprendes a relativizar y hasta cuando sabes que vas a perder un partido porque no queda tiempo material para remontarlo, cada acción, gesto o decisión que tomaba quería que estuviera igual de bien hecha que si fuera el minuto 1 del partido trascendental. Eso con los años se potencia aún más y te sirve para no perder los nervios ante resultados difíciles o actuaciones malas. Sabes que en unos días otro partido vuelve a comenzar y cuando mayor te haces más disfrutas de cada partido oficial porque sabes que cada vez quedan menos. Simeone lo dijo hace poco y los que te conocemos desde niño lo vemos. Ahora tu juego es más maduro y completo, digamos que interpretas mejor lo que debes hacer. ¿Hasta qué punto crees que eso es un proceso natural que surge con la edad o es algo que debe ser trabajado y meditado? Creo que viene con la edad, totalmente. O sea, la capacidad que tiene un futbolista de madurar cuando por edad no lo haces es una virtud impresionante. Hay jugadores que sí lo consiguen, que tienen 25 o 26 años y tienen esa madurez que tiene o debe tener un jugador de 30. Y eso no se puede entrenar, eso es un talento natural. Hay pocos jugadores que lo consigan, otros muchos, con la edad vamos madurando, vamos pensando las cosas más. Quizá porque no tienes las virtudes físicas o técnicas que podías tener antes y te podías permitir el lujo de desaprovechar 40 jugadas porque tenías energía para volver a hacer otras 40. Ahora tienes que medir más. Y el fútbol te enseña que la cantidad no es importante, sino es la calidad. Da igual hacer
40, 50 sprint por partido, porque al final van a ser 3 buenos, 3 que te sirvan para crear una ocasión, para hacer un gol. Entonces, si puedes hacer esos 3 buenos y 3 más, te ahorras muchos que empleas para ayudar al equipo. Yo creo que eso va con la edad y también con el éxito. Cuanto más ganas, menos ansiedad tienes de ganar, más tranquilidad tienes. Cuando has ganado una liga, ya no tienes prisa por ganarla, porque ya la has ganado, la disfrutas de otra manera. Pasa lo mismo en la Champions o en el Mundial, Eurocopa. Cuando tienes la tranquilidad de haberlo hecho, te da una pausa que antes no tenías. Y normalmente eso va con los años. Vas haciéndote mayor, has ganado más cosas, pero cuando empiezas no has ganado nada, pero es un proceso natural. El que lo consigue hacer antes es una virtud increíble, porque no se puede, eso no se entrena, eso se tiene o no se tiene. Es muy fácil, cuando tienes 24 años y has ganado todos, relajarte. Lo difícil es seguir metido, pero eso pasa también pocas veces. Si consigues tener una edad que es la mejor tuya para jugar al fútbol, tener esa pausa, esa madurez, ese leer los partidos, eso es increíble. Yo he conocido a muy poquitos que lo han conseguido, pero se puede. No sé cómo, y te digo, creo que no se puede entrenar. Y nos pasa, cuanto mayores somos, pues vemos la cosa de otra manera. También porque vemos a gente joven que está cometiendo los errores que cometimos nosotros y dices, le puedes ayudar, pero eso lo hacía yo antes y ahora lo hago de otra manera. ¿Por qué? Pues el tiempo te ha enseñado de que hay maneras mejores que otras de hacer las cosas, pero tiene que pasar por ese proceso para aprender. O sea, hay mucha gente joven que te dice un consejo tal, o de Vino Grima, me acuerdo, así no me puedo aconsejar nada, un consejo, mete goles. Si metes goles, no te quita nadie. Pero todos tenemos que pasar por ese proceso, no nos podemos saltar pasos, pues si no lo vives, no sabes cuándo te equivocas. A mí me encantan las entrevistas cuando me preguntan sobre la gente ¿qué gente recuerdas? No conocida, sino quién te marcó, qué personas, qué entrenadores, qué compañeros. Piensas que si no hubieran estado en tu camino, habría sido todo diferente. Como entrenador, Pedro Calvo, que fue quien me colocó de centrocampista con 15 años, quien creyó siempre en mí, siempre y sin excepción, quien llegó a formar un equipo en Preferente, el Fortuna, casi alrededor de mi responsabilidad, quien me llevó al Majadahonda, donde era segundo entrenador de Cazorla. Siempre he pensado que si a él le hubiera ido bien como primer entrenador, yo habría sido un futbolista más importante, porque él me vio siempre de una manera que casi nadie me ha visto, con cualidades de llegador y de intimidador en campo contrario. Algo así de raro como lo que hace Iborra en el Sevilla ahora. Una posición más habitual en Alemania o en Inglaterra, por delante del organizador y no tanto guardándole las espaldas. Pero no tuve tiempo nunca de desarrollarme de esa manera, y a él le va muy bien trabajando en cantera y como profesor del colegio de entrenadores. Solo José Ramón Sandoval, ex del Rayo y Sporting y que en su día me convocó para la selección madrileña senior, me reconoció también esas cualidades que Pedro siempre me vio, y en un encuentro hace pocos años me dijo que no entendía cómo nadie me había hecho jugar ahí. Vamos por partes. Dime tu entrenador y el porqué. Luis, quizá. El primero, Abraham García, entrenador en juveniles. Porque fue el primero que me habló de el otro fútbol. Un día que me dijo, céntrate, piensa bien las cosas que haces, porque vas a llegar a Primera División, si no este año será el siguiente, pero vas a llegar, no hagas cagadas, porque cuida tu imagen, porque el fútbol estaba cambiando en esa época, era cuando Beckham empezó al boom, los jugadores empezaron a hacer publicidad y fue el primero que me habló de esto. Me dijo, cuídate porque eres de la casa, vas a jugar en Primera División, cuida tu imagen, sé un buen compañero, sé una buena persona, que se te van a abrir muchas más puertas. Y me sorprendió que me diera por hecho el hecho de vas a jugar en Primera División. Eso él lo aceptaba como algo que iba a pasar y es lo que a mí me sorprendió. Y ya me habló de lo que venía después, fue el primero y con el que más aprendí. Era cadete, jugaban juveniles, contra gente que tenía 2 y 3 años más y jugábamos en contra. Y que fue el primero que me dijo, puedes tirar de gente que es más grande que tú, y me dio esa responsabilidad que todas las que te dio Pedro, pues me la da a mí. Luego más adelante, por supuesto, Luis Aragonés.
un compañero. Compañeros hay muchos por muchas razones, pero así el que considero que más me marcó fue Paquito, un delantero habilidoso que jugó en segunda con el Leganés, con Eto'o y Cataña, y con quien coincidí en tercera en el Santana. Él ya empezando su retirada y yo empezando en esto. Ese era el primer vestuario de mayores al que pertenecí, y él me acogió como un padrino. Yo tenía 20 años, era el cuarto mediocentro y apenas jugué en esos 2 años, pero él siempre estaba encima de mí, exigiéndome y haciéndome ver que valía para esto. Aparte de ser muy bueno para esa categoría y ser un placer entrenar con él a diario, me hizo empezar a entender de qué va esto del oficio de futbolista, que es el mismo en ese nivel que en primera, y que no hay excusas que valgan, que estás solo tú y lo que seas capaz de demostrar. Me gritaba mucho, incluso me lo hacía pasar mal en todos los entrenamientos, pero estirando, en la ducha o tomando una cerveza luego, me decía, no pienses que eres malo, si fueras malo no perdería el tiempo en gritarte, tú solo haz lo que yo te digo. Y yo a lo mejor le contestaba, pero Paco, es que fulanito no se mueve y tengo además que ayudar al lateral. Y me corté y me decía, que no me cuentes tu vida, que tienes que hacer lo que te digo. Cómo hacerlo ya es cosa tuya. 3 años después me enfrenté a él, ya muy mayor en su última temporada, y yo como titular indiscutible de un muy buen equipo. Y me dijo socarrón tras el partido, has visto Mata, ahora juegas porque haces lo que yo te decía entonces que tenías que hacer. Me deberías dar la mitad de lo que ganas. Eso para mí es el fútbol. Siempre los veteranos te influyen más. Porque cuanto más te exigen, como te pasaba a ti, y más te aprietan, porque creen en ti, pues tú no pierdes el tiempo con gente que no merece la pena. Pierdes el tiempo con gente a la que aprecias o gente en la que ves que con un poquito de ayuda pueden mejorar mucho. Entonces, cuando los jóvenes vean que un mayor le aprieta, que no piensen que tienen en contra, sino que le quieren ayudar. A mí yo llegué a un vestuario muy complicado, porque era el primer año en segunda división, donde bastante tenían con intentar ascender como para prestar atención a un niño que subía, pero Aguilera me acogió muy bien, me ayudó muchísimo, Toni Muñoz me ayudó muchísimo, luego más adelante pues, García Calvo, Otero, siempre los veteranos. Luego especial recuerdo tengo de Jorge Larena, que era mi amigo, de mi edad, mi compañero en todo, y que crecimos juntos aquí, pasamos muchas cosas juntos. Tengo un muy buen recuerdo de Sergi, muy buen recuerdo, me ayudó muchísimo, de Albertini, fue el primer superjugador que venía de fuera, con el que yo coincidía, que me daba hasta respeto poder hablar con él, y era un fenómeno y me ayudó muchísimo. Y con Leo Franco, que son los jugadores con los que he jugado que no pierdes el contacto, y eso te dice por qué lo importantes que son. Luego ha habido otros, Mata en el Chelsea también fue muy importante para mí, pero hay uno por encima de todos que es Gerard, porque cambió mi carrera, mi ambición, la manera de subir mis metas, la manera de querer ganar, cambió todo. Hablaba mucho conmigo y incluso cuando se hablaba de que yo me iba, él me dijo, piensa en ti, a lo mejor para ti, pues ya has visto cómo la gente se está marchando, es el momento, no tienes nada que demostrar. Pero él cambió mi manera de ver las cosas, de que podía llegar mucho más arriba de lo que yo siempre había pensado. Nunca encontraré un compañero como él, eso estoy seguro. Cuando llegas tan joven a la élite, consigues contratos estratosféricos, juegas las competiciones más importantes, eres campeón del mundo. ¿Llega a desaparecer en algún momento la ilusión en lo que haces cada día? Si es así, ¿en qué momento, por qué crees que pasa y cómo se puede recuperar? Puede pasar, la esencia de este deporte no perder la ilusión. Cuando la pierdes es un deporte, una profesión totalmente diferente. Pasa a ser una rutina, la rutina al final te cansa y te quema. Lo difícil es no cuando empiezas, cuando esto te pasa, lo difícil es recuperarla. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes del éxito, cuando más éxito tienes es más fácil perder la ilusión por conseguir algo, porque ya lo has conseguido. Entonces, mantener esa ilusión viva, por mucho que te guste el fútbol, es lo más complicado. Tienes que buscar tú tus propias metas. Ya no hay una meta como podías tener cuando empiezas de una competición o unos goles, o voy a conseguir llegar a los mismos goles que mi ídolo. Te vas marcando objetivos a corto plazo. Cuanto más consigues, es más difícil buscar ese objetivo.
pero creo que está dentro de cada uno, de ser capaz de marcarte un objetivo real que te haga ilusión. Cada vez es más difícil encontrar lo que te haga ilusión. Pues llevas muchos años, pues son muchos entrenamientos, muchos partidos, muchas victorias, muchas derrotas, muchas decepciones. Pero cuando empiezas es diferente. Cuando empiezas, supongo que tiene que ver mucho con cómo seas y cómo sea tu familia. A mí nunca me ha importado el dinero porque nunca he necesitado grandes cosas. Con 15 años conocí a Bahía, conocí a Petón, gracias a Javi, a vuestro hermano, y pues yo no sabía que era un contrato, voy a hacerte un contrato, ¿eso qué es? O sea, no ha sido algo que yo he necesitado, entonces no tenía un objetivo económico, ni siquiera un objetivo futbolístico realmente, porque para mí el fútbol era un hobby. Dejó de ser un hobby el día que fui profesional, pero tampoco me di cuenta. Tenía 17 años, venía de ver al Atleti en el Calderón en la grada, la semana siguiente estaba jugando, fue tan rápido que no me di cuenta a ver la realidad. Entonces, bueno, la ilusión era 100%. Mi ilusión era poder ir a entrenar. Ni siquiera voy a ver si me puedo quedar en el primer equipo, no, era ir a entrenar el día siguiente, que no me llamara un día futre y me dijera ya no vuelvan más. Entonces la ilusión era muy fácil mantenerla porque vivía de ella y duró muchos años y ahora la ilusión pues es como ese día porque he vuelto a donde empecé, todo me trae buenos recuerdos, me es más fácil acordarme de esos momentos donde tener un plato de fruta en el vestuario ya era alucinante porque en el juvenil no lo teníamos, entonces es más fácil recordar las cosas buenas, más fácil recordarme a mí mismo de dónde vengo. Ahora veo a los niños de la fundación, ahí empecé yo. Es mucho más sencillo. Cuando más tiempo estás fuera y más cosas vives, es más fácil decepcionarte. Más difícil mantener esa ilusión de pura, de vamos a jugar una pachanga en el entrenamiento, me voy a juntar con mis amigos y vamos a jugar, porque eso es el fútbol. Por eso no es tan diferente Primera División de un partido en el Parque de las Cruces, porque eso es fútbol, esa es la esencia. Hay que mantenerla y es muy complicado, porque cada vez queda menos de eso y más de lo demás. Pero se puede mantener y recuperarla está en ti, en buscarte objetivos, sobre todo a corto plazo, que de verdad te hagan ilusión. Y si tú no encuentras nada, busca en la gente que te quiere, que les haría feliz a ellos. Porque quizá verles bien a ellos te va a hacer bien a ti. Pero bueno, esa es mi opinión, habrá muchas. Y de esto lo hemos hablado muchas veces y para mí no hay tanta diferencia entre un jugador de Primera División en el día a día, sí en los focos, pero no en el futbolista de Primera División, de Tercera, Segunda B, Segunda, Regional, muchas cosas muy parecidas. Cuando luchas para llegar a Primera División, que es el objetivo de todos los que hemos empezado a jugar al fútbol, y ves que ya te queda lejos o por edad o porque tú ves que no te va a dar, pierdes esa ilusión por jugar al fútbol porque ves que no vas a llegar, o esa ilusión sigue intacta porque estás jugando al fútbol, que es lo que te gusta. Ya, tienes razón. Yo a la gente que así piensa, siempre les pongo el ejemplo de que los amigos que tenemos en la élite no veis tan futbolistas como vosotros. Al igual que un modesto redactor de un periódico local, es tan periodista como Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo. Lo que pasa que, como se dice siempre, las divisiones y los niveles están por algo, pero el oficio en esencia es el mismo. En cuanto al fútbol, sabes que todos estamos en la misma carrera desde niños. Algunos son un Fórmula 1 como fuiste tú, llamado a ser importante en la élite. Pero la mayoría peleamos a codazos por llegar a ese lugar donde entran tan pocos y hay tantos aspirantes que lo intentan. Quien lo logra siempre lo merece, pero muchos de los que no lo logran también lo hubieran merecido. Digamos que hasta los 22-23 años, aunque sabes que a primera no vas a llegar ya, salvo carambola, que las hay, no rechazas la posibilidad de tener cada vez un mejor estatus y jugar lo más arriba posible. Y luego llega una fase crítica para muchos de mi nivel, que es cuando toca decidir si el dinero que recibes en tercera te compensa tanta dedicación. Es bastante habitual que la gente acabe la universidad o encuentre un trabajo y cuelgue las botas a los 25-26 años, o incluso antes. Supongo que en esos casos sí hay una pérdida de ilusión por el fútbol. Pero luego somos también bastantes los que seguimos haciendo carrera deportiva en ese escalón intermedio, que no es la élite,
pero tiene un nivel y una serie de ideas suficientes como para seguir disfrutando de este deporte. Y por supuesto que nos sentimos futbolistas, aunque para poder ganarnos la vida debamos trabajar por las mañanas en otra cosa. En España, en tercera, incluso en regional preferente, hay entrenadores y clubes que se dedican con profesionalidad. Y los jugadores le ponemos la misma ilusión por jugar que cualquier otro de categoría superior. En Italia es de una manera, en Inglaterra de una manera, en España de otra manera diferente. Aquí nos gusta más la broma, la risa, las tonterías. Y yo ahora que he vuelto, otra vez me han venido todos los recuerdos y cosas, pero desde que era Levín hasta Primera División, el vestuario en España es diferente. Las bromas con el compañero, el que trae una camiseta un poco rara y se la cuelgan en el techo, las bromas en la ducha, en el día a día. Te podría contar 1000 anécdotas que las tengo y me siguen pasando. Me gustaría saber qué es lo que echas de menos tú, o si hay una anécdota que recuerdes, porque de verdad eso sí, ahora que he vuelto aquí yo me he dado cuenta que lo he echado mucho de menos, el día a día, la broma, la risa con los compañeros. Sí que sé que el funcionamiento es el mismo en un vestuario de primera que en uno de tercera, por la multitud de historias que vas conociendo de gente que ha jugado más arriba. Y eso es fundamental, es la manera que tenemos de hacer piña, ¿no? Además, siempre encuentras en cada vestuario perfiles similares. El bromista pesado que no se calla ni debajo del agua, el tímido que las mata callando, el empanado que no se entera nunca de las horas de excitación, el que tiene cara de loco y es un malas pulgas, y del que piensas en broma un día de estos, este viene con una escopeta y salimos en los periódicos. Al final se trata de una veintena de chavales jóvenes que pasan mucho tiempo juntos. Y hay que recordar que no todos lo pasan bien durante el año. Supongo que los españoles somos dados a crear ese buen clima a base de bromas y gracias. Yo te puedo decir que ese compadreo solo lo he tenido con la gente del fútbol. Y la mayoría de las gracias se quedan entre las paredes del vestuario. Dice, ¿cuáles son las diferencias más grandes en este sentido entre un vestuario de un equipo español o de la selección y el de un equipo inglés? ¿Y en cuál se trabaja mejor? Es que no es mejor ni peor, es diferente. Es otra cultura, es otro tipo de bromas, Por ejemplo, en Inglaterra he estado en 2 clubes, en el Liverpool era muy parecida a España, quizá por Benítez. Música en el vestuario, mucha gente de español, muchos vamos a cenar, vamos a hacer una cena de equipo, vamos aquí, vamos a tomar algo con las mujeres, más piña. Y en el Chelsea era totalmente diferente, era muy profesional dentro del vestuario, todo mucho más serio y vida totalmente separada, hacías poca vida con tus compañeros y sus mujeres o cenas, muy pocas, era diferente. Cultural por un lado, por el otro lado depende también la diferencia de edad que hayan en el vestuario. Chelsea era un equipo más adulto, donde la gente pues ya tiene menos ganas de eso, en el Liverpool era un equipo joven. Y en España, tanto en mi primera época como en la selección, como ahora de vuelta, es muy parecida. O sea, lo que te da que el equipo esté metido y que compita es el buen ambiente del vestuario. Es así, buen ambiente. Ese ambiente del vestuario, las bromas, lo ves sobre todo en los que menos juegan, si están involucrados en el día a día, en las bromas, en todo este tipo de cosas. Yo cuando llegué aquí lo primero que vi, había muchos jugadores que tenían muy pocos minutos, que eran los primeros en hacer la broma, en hacer la gracia, y eso es muy importante, porque se sienten parte de la plantilla e integrados, y eso es porque el grupo les arropa. Pero cuando no estás jugando y te dejan de lado es muy complicado. Entonces eso creo que en España, por lo que mi experiencia es así. Y ver en un vestuario, entrar en un vestuario 2 o 3 días, sin ni siquiera ir al entrenamiento, los 20 minutos desde que llegas hasta que sales, te hace ver dónde va a estar un equipo. Cuanto mejor sea el ambiente, mejor va a ir el equipo. Eso es así, porque das la vida, porque tienes al lado, porque le quieres, porque le respetas, porque te apetece estar con él después, y eso en el campo se traduce y tú lo sabes bien. Me he emocionado mucho al escuchar esta pregunta, simplemente pensando en la respuesta, el escuchar qué echo de menos de un vestuario. Echo de menos todo. Intento no pensar a menudo en ello porque pertenece a una vida que ya no tengo. Son 1000 detalles y rutinas. Es el lugar en el que entraba a diario y donde ponía en orden mis pensamientos. Para mí siempre fue como un refugio. Y si no es por la enfermedad, estaba decidido a intentar pasar cerca de él el resto de mi vida. Hay momentos muy personales que cuesta decir en público. Yo era muy serio cuando hay que estar serio, pero también hacía mucho el payaso y hacía reír a la gente con alguna tontería. Sobre todo repetía canciones tontas o frases graciosas que se quedaban de coletilla para algunos compañeros.
Sobre todo añoro la relación de igualdad entre gente tan diferente que se establece dentro y que tanto enriquece en lo personal. Porque ahí durante una temporada todos somos compañeros simplemente. Sea uno una estrella, otro un chaval de la cantera que no juega ni un minuto. O tengamos diferentes orígenes y niveles sociales y culturales. O no nos caigamos bien en lo personal. Ahí vamos todos a una manera de congeniar que no tienes con nadie más en el resto de apartados de la vida, ni en ningún trabajo que yo conozca. Y por supuesto no tiene precio la alegría tras una victoria. Esos momentos de sudor, cansancio, alegría y felicitaciones antes de entrar a la ducha. Pero por destacar un detalle más personal, siempre fui de los que llegaba pronto y se iba tarde. Es más, si no tenía que llevar a nadie en el coche, me gustaba ser de los últimos. Pues bien, el día de antes del partido, tras firmar la convocatoria, me encantaba tomármelo con más calma si cabe. Ser el último en que me viera el fisio y acabar quedándome solo para dedicarle un par de minutos a pensar en el partido. En cómo me había ido la semana, en cómo estaba el equipo, etc. Esos segundos de soledad tras la ducha, donde empezaba a sentir la tensión de la competición, me hacían muy feliz pasara lo que pasara en mi vida. ¿Y qué tipo de compañero eres tú dentro del vestuario? ¿Te gustaría cambiar algo de tu forma de ser ahí dentro o siempre te has sentido muy cómodo? Bueno, hay sitios donde te sientes más cómodo que en otros, o vestuarios o momentos. Supongo que ha sido una evolución, una transición grande, de ser cuando llegué muy tímido, tú has compartido historia conmigo, muy tímido en general, con todo el mundo, muy cercano a mi grupo. Siempre tienes un grupo dentro del vestuario, quieras o no, 3, 4, que eres más íntimo y muy cercano y muy leal a mi grupito. Pero siempre he intentado ser un buen compañero y intentar ayudar a los que lo necesitan más. Con el tiempo me ha enseñado a ser también un compañero más completo, en poder tener la capacidad de ponerme en la piel del que juega, de la estrella, del que no juega, del que no cuenta, porque he pasado por muchas de esas fases en mi carrera. Entonces ahora sí que sé o puedo tener una idea de cómo se siente cada uno, no solo el que juega siempre, sino el que no juega nunca. Y he tenido suerte de tener muy buenos compañeros que me han enseñado a vivir esa situación. Me gusta hablar con todo el mundo, cada vez menos tener ese grupito, porque bueno, ser cercano a todos es bueno. Me gusta que ahora que he vuelto aquí la gente me mira de una manera diferente, me trata con un respeto quizá por lo que han visto, por lo que yo he sido aquí antes, e intento servirme de eso para ayudarles, para estar, para cualquier cosa que necesiten y a echar una mano, que al final, el momento en que tú comprendes que sin tus compañeros no puedes hacer nada, es el momento en que das un salto grande adelante en tu carrera, porque hay veces que todo te va bien y que piensas que tú solo puedes con todo. Que vayas donde vayas, no va a haber una gran diferencia, que te vas a comer el mundo. Y ese es el momento en el que empiezas a caer. Es cuando tienes que respetar a tus compañeros, ganarte a tus compañeros. Si eres un buen compañero, vas a tenerlos para todo. Porque si no, cuando te toque caer, vas a caer solo y duele más. Muchos recuerdos en el fútbol, buenos y malos, y me quedaría con casi todos, no borraría casi ninguno. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como futbolista? ¿Y cuál es tu mejor recuerdo como aficionado? Pues yo recuerdo los dos muy bien. ¿Y con cuál de los dos te quedarías? Una carrera tan modesta como la mía en una posición de medio centro trabajador no da para grandes momentos épicos como tu gol en Viena. Pero vamos, tengo varios momentos bonitos como los goles, que alguno importante he hecho, pero el mejor recuerdo como jugador no es ninguno en concreto, sino más bien siempre que me he sentido muy fuerte en el campo, a nivel físico, táctico y mental, que notaba que todo el equipo se contagiaba de eso y que era clave para ganar el partido. Evidentemente no lo lograba a menudo porque de ser así hubiera jugado más arriba, pero sí lo sentí bastantes veces y a nivel colectivo, mi único palmarés son 2 ascensos que conseguí con Puerta Bonita y Carabanchel. Yo supongo que el gol de Viena en tu memoria es insuperable, ¿no? ¿O tienes algún recuerdo que lo supere? No sé si que lo supere, pero que sentimentalmente haya supuesto más, sí. Si me dices con qué recuerdo te queda, está claro que ese gol cambió mi vida, la de la selección, la de mi carrera. Después de mi primer año en el Liverpool fue el momento
culminante y a partir de ahí cambian muchísimas cosas. Pero luego hay 2 o 3 momentos, como la presentación de vuelta en el Atleti, como mi debut, como el gol de Albacete, como momentos que no son tan importantes históricamente, pero que personalmente sí lo fueron. Quizá el gol de Albacete y el de mi debut todavía no era muy consciente, me son más importantes ahora de lo que lo fueron en su momento, pero el de la presentación de vuelta al Atleti es muy difícil superarlo, porque se basa en el sentimiento de la gente, no es nada que celebrar, no hay un motivo obligado por el que saltar como el gol de Viena, sino es algo totalmente aleatorio, que lo puedes hacer o no. Y ver toda esa gente ese día es algo que va a ser muy difícil que emocionalmente a mí viva algo que supere eso. ¿De verdad te sorprendió lo de la presentación? ¿No sabías que eras tan querido? Es que aunque hubiera habido 10.000 personas, me habría sentido igual de querido, porque ya las muestras de cariño que yo he tenido durante el tiempo que he estado fuera, para mí ya lo eran todo. Esperaba que hubiera más o menos gente. Conociendo a la gente de Atleti, pensaba que iba a estar así, pero no había un motivo. O sea, no era un 4 de diciembre, un frío de narices, no es verano donde se dan las presentaciones, la gente no tiene nada que hacer y se acerca a los estadios a ver. Era una situación atípica para todo y me sorprendió ver tanta gente, porque aunque no hubieran estado yo sabía que iban a estar conmigo y que me iban a querer, pero para mí es una demostración más, muy por encima de lo que yo le podía dar al club, lo que ellos me hacen vivir y lo que pueden representar para mí. Es una de esas pequeñas cosas que hablábamos antes, buscan motivaciones para mantener la ilusión. Esa no la busqué, me la dieron ellos, entonces es algo impagable, algo que, digo, no hay un motivo. Sí, bueno, van a presentar a un jugador, pero no hay una obligación, no hay un sentimiento de que hay que ir ahí, sino es todo, la gente dijo, me levanto, nosotros estábamos entrenando y me decían, hay 2.000, 3.000, 8.000, 10.000, ¿cuánta gente va a haber? Fue increíble, increíble. Como aficionado. Yo como aficionado, el que más celebré con diferencia fue la Eurocopa de 2008. Ya no solo por tu gol en la final, que también, sino por ver al fútbol español, a mi generación además, ganando y de esa manera, y con Luis en el banquillo habiéndose puesto cabezón para llevarle la contraria a todo el mundo y demostrando que era él quien tenía la razón. Nos criamos pensando que eso era imposible y parece que ahora se nos ha olvidado rápido esa ambición, lo que nos ha costado llegar hasta ahí. Y como éxtasis de hincha loco, el gol de Iniesta en Sudáfrica, que vi in situ, además. Creía que se me salía el corazón por la boca y me tiró llorando los 4 minutos desde el gol hasta que pitaron el final. No me lo creía. Aunque donde más nervios he pasado fue en la tanda de penaltis ante Italia en Viena. Estaba en las gradas con un calor infernal y se desmayó la madre de Casillas, y casi voy yo detrás. Qué recuerdos más bonitos. Y como aficionado del Atleti, el mejor recuerdo está aún por llegar. ¿Tú qué tipo de aficionado eres? Sabemos que eres muy atlético y que siempre has seguido al equipo, pero por ejemplo, ¿recuerdas cómo cantaste el gol de Miranda en la Copa ante el Madrid o el de Godín en el Camp Nou? ¿Te emocionas tanto o al ser un profesional esa pasión se atenúa? No, sí. Me acuerdo perfectamente dónde estaba y cómo lo grité. Y cuando me fui del Atleti sí estaba más aparte del equipo, me hacía daño casi verlo. Y tomó 1 o 2 años empezar a seguir otra vez la actualidad del equipo porque me hacía mal no estar ahí. A partir de ahí sí empecé a seguirlo como siempre y recuerdo ahí la Europa League y las Supercopas, menos la que nos ganaron a nosotros, el gol de Miranda en el Bernabéu, el de Godín en el Camp Nou. Pero mi mejor recuerdo como aficionado es el día que se gana la Liga del 96 en el Calderón contra el Albacete. Me acuerdo estar en la grada sin asientos, sentado en la escalera y los goles del Cholo y de Kiko. Es mi mejor recuerdo, tenía 11 años, es mi primera temporada en la cantera y poder vivir eso fue increíble. Recuerdo cada detalle de ese día, cómo fueron los goles, el calor, fue increíble. Los goles, ver a la gente mayor llorando, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aún no entendía muy bien lo que era el Atleti para
para el aficionado de cada día. A ver a señores y señoras llorando, abrazándose sin conocerse, fue un día que me cambió. Yo, si he de elegir, me quedo con los recuerdos que tengo jugando yo, que son los que mejor me explican por qué me alegra tanto la victoria de mi equipo y por qué me emociona tanto el fútbol. Pero es cierto que a medida que vas viendo esto como tu oficio, ya no te vuelves tan loco ni pasional en las citas importantes. Sí, muy parecido. También me quedo con lo que he vivido, porque lo he vivido yo. Lo he vivido yo, pero te digo, me pondría en el día del doblete en el campo también, tampoco me importaría cambiarme y ponerme ahí. Pero sí es cierto lo que te pasa a ti, por mucho que te hayan gustado los otros momentos, no lo cambias, porque lo sientes, lo vives, lo puedes recordar desde un punto de vista mucho más personal. Lo que te pasa en el campo no se cambia, queda ahí. Tú que has jugado en muchos equipos, habrás jugado en campos buenos, campos regulares y campos malos, en vestuarios muy buenos y muy malos, como nos ha pasado a todos. Y esta pregunta va porque bueno, ya la traigo a mis niños a entrenar y hay muchos padres y mucha gente que elige el equipo donde van a jugar sus hijos cuando van bien y tienen posibilidades dependiendo de las instalaciones o de lo bonito que sea, más allá de lo que representa un equipo. Jugar en unas mejores instalaciones, un mejor vestuario, un mejor campo, ¿te ha hecho mejor futbolista o piensas que puede formar mejor a una persona o hay algo aún más importante que eso? Puf, tú ya sabes cuánto ha cambiado esto. Por una parte es una suerte que la mayoría de los niños de ahora no sepan qué es el alevín e intentar levantar un bicasa en un campo de tierra más duro que el asfalto y donde cada caída es una herida tras otra. Ahora es mucho más fácil enseñarles la técnica sobre el césped artificial y eso seguro que mejorará el nivel medio. Pero lo más importante que le diría yo a un padre es que el fútbol es fútbol, se juega donde se juegue. Y que los niños tienen que estar preparados para todos los campos y todas las instalaciones, y no menospreciar a los clubes más humildes o envidiar a los que tienen de todo. Al final se sale a jugar el fin de semana con 2 equipaciones, un árbitro y un balón. Y hay que meter goles en la portería contraria y evitar que los marquen en la tuya. No hay más. Todo lo demás es confundir al chaval. Yo he jugado en equipos como el Majadahonda, con instalaciones y cuidados casi de élite. Y ahí es mucho más fácil mejorar y sentirte mejor jugador. Pero a mí también me ha tocado jugar en campos de tierra en tercera, que eso ya ni existe. Y el único año que jugué en un club así fue también el único que lo hice de defensa, y además de central izquierdo cuando yo soy diestro. Así dicho, parece que sería un año odioso y feo, pues resulta que gracias a ese año, donde el balón era casi siempre un conejo imprevisible, a mis 25 años progresé más en mi manejo de la izquierda que en toda mi formación y el resto de mi carrera. Así que de malas condiciones también se mejora si se trabaja para ello. Y aprendes a valorar todo más. En el fútbol no caben los tiquismiquis. ¿Qué se piensa en un vestuario lleno de estrellas mundiales cuando toca jugar un partido de Copa Inglesa en un campito de cuarta división o inferior? Me refiero sobre las instalaciones. Se problema mucho, hay mala leche por tener que bajarse al barro, hay respeto al club rival. ¿Cuál es el vestuario en peores condiciones que has visitado desde que eres profesional y cómo recuerdas la experiencia? Tía, ahí me pillas, ha habido unos cuantos. Bueno, sabéis que en Inglaterra se vive mucho de la tradición, es muy bonito. Estadios tienen muchísimos años y mantienen los vestuarios tal cual. Anfield es así, es un buen ejemplo, pero hay otros equipos de Championship o de League One que es exactamente igual. Son vestuarios donde se cambian unos y luego se cambian otros, pues no entra todo el mundo. Recuerdo el año pasado contra el Brentford en la FA Cup, incluso el campo del Fulham, igual no se pueden cambiar todos los jugadores, ¿sabes? Porque no entras, o sea, no hay espacio. Y te lo puedes tomar de lo que hablamos antes, o de una manera positiva o de una manera negativa. Esto es un desastre, aquí no hay quien se cambie, hace frío, o joder, esto es fútbol, porque esto es fútbol. Pues yo he jugado contigo, he entrenado en Orcasitas y en Cotorruelo y en Amorós y a mí me ha servido de mucho. Y yo creo que el fútbol es así, y eso es fútbol, y cuanto más en más campos juegues, que estén en malas condiciones, en peores vestuarios te cambies, más valoras cuando tienes lo bueno. Si no tienes con qué comparar es un problema, porque puedes llegar a esos campos de los que te hablaba y decir, aquí ni meto el pie, no te apetece jugar y cuando te das cuenta estás eliminado. Entonces creo que sobre todo para los niños es importante tener unas buenas instalaciones pero no tenerlo todo. Eso es un problema.
Y eso es lo que veo cada vez más, por ahí iba la pregunta. Y a raíz de eso te hago otra pregunta. Hay muchísima gente que defiende unos valores de vida a capa y espada. Hay que ser así, hay que ser trabajador, hay que ser etcétera. Los valores que defienda cada persona, que es muy lícito. Y después son aficionados de clubes que representan totalmente lo contrario. Yo, como lo he hecho al revés, siempre he seguido al Atleti, porque mi abuelo era Atleti, pero porque, bueno, entendía que la manera de los valores que defendía eran muy parecidos a los que a mí me han enseñado. Yo elegí mi club en función a los valores que a mí me gustaban. Entiendes a esa gente que tiene unos valores y después es aficionado de un club que representa lo contrario. Eso es curioso, pero pasa. El fútbol tiene ese punto ilógico que es difícil de explicar y que hace fanáticos hasta a la gente más moderada. Mi padre siempre dice que si coges a los 25 jugadores del Barcelona y los cambias por los 25 del Madrid, de un día para otro, la afición va a seguir apoyando a sus colores de siempre. Y Messi pasará a ser el mejor para los madridistas y Cristiano para los culés. Es un supuesto extremo, pero creo que es verdad. Hay algo en ser seguidor de un equipo que no lo controla la razón. Y solo así se explica que se pueda llegar a justificar todo lo que hagan los tuyos, aunque vaya en contra de lo que pienses. Y jugando en equipos importantes, el futbolista llega a notar, a darse cuenta de cuáles son los valores históricos del club. O sea, ¿tú realmente sentías sobre el campo la diferencia entre la hinchada del Liverpool y la del Chelsea, por ejemplo? Sí, se nota. Nunca lo había visto de esa manera, ¿eh? Me ha gustado la respuesta que me has dado, la verdad es que es verdad. Se nota, y la comunión entre un equipo y una afición, si es buena, es un espectáculo, porque disfrutan los de fuera y disfrutan los de dentro. Hoy en día ya no hay esos jugadores de la cantera sienten mal los colores, eso no existe. A todos nos gustaría que los 11 o los 25 jugadores de nuestro equipo fueran de la cantera, porque piensas que lo van a sentir suyo, y es cierto, pero el que viene de fuera también quiere ganar, y también quiere correr, y también quiere ser el mejor, independientemente de que sea de un país, de otro, de una cantera, de otra. Entonces, todos van en la misma dirección. Pero si tú te has criado en un sitio, te han enseñado a ver las cosas de una manera, a ver a tu equipo, a animarlo, obviamente hay algo diferente, ni mejor ni peor, diferente, y a todos yo creo que nos gustaría y me encantaría que cada jugador de una cantera fueran a sus primeros equipos y pudieran tener el nivel de jugar en primera división, pero eso es muy difícil porque el nivel es muy alto, pero eso la gente lo valora mucho. Animan más a un canterano que a uno que no lo es cuando está empezando, pero es normal porque seguramente lo bueno es que han de ir a la grada y eso es algo que es así, que no se puede cambiar, pero estoy de acuerdo también en que todo el mundo merece una oportunidad y porque vengas de una cantera de un equipo rival no tienen que tener nada en contra tuya, sino animarte como uno más. Un poco lo que has hablado de si cambias los jugadores de una camiseta a otro, es exactamente lo mismo. En el momento que tú te pones una camiseta es porque has decidido estar ahí, has apostado por estar ahí y vas a darlo todo, como el que viene de la cantera de ese mismo equipo. Se trata de ir todos en una misma dirección, por eso, si los jugadores van en una dirección y la afición va en la misma dirección, es mucho más fácil. Los aficionados no se hacen una idea de lo importante que son para que un equipo funcione bien. Cuéntame, de todas las cagadas que has podido hacer de futbolista, una expulsión, una bronca, echar la culpa a alguien que no la tenía, si te acuerdas de alguna en particular y sobre todo, si pudiera volver atrás, si lo harías de manera diferente. Joder, es mejor preguntando que muchos periodistas que conozco, tío. A ver, no es arrepentimiento, porque si lo hice o decidí así en aquel momento sería por algo. Pero a todo lo pasado es fácil detectar dónde estuvieron las claves que posiblemente me impidieron mejorar. Detalles que seguro que todo jugador de mi nivel recordará de su caso concreto. No guardo mal recuerdo, simplemente son hechos que se dieron así, pero podían haberse dado de otra manera y quién sabe. Por ejemplo, me negué a fichar por el Atleti en juveniles y cosas así. Pero te comento una cosa que no hice y me hubiera gustado.
Ya en tercera, con 21 años, también me hubiera gustado haberle insistido a Petón para que me llevara a Escocia a probar. A segunda me refiero. Fue la época cuando empezó a salir el jugador español modesto a ligas más profesionales. La época donde se marchó Ferdi, el portero, ¿te acuerdas? Petón me lo dejó caer un día, pero no volvió a salir el tema. Creo que yo soy el tipo de jugador que hubiera aprovechado la oportunidad, tanto futbolísticamente como a nivel personal. De hecho, si ahora tuviera 20 o 22 años y viera que me estoy destacando en tercera, me cogería las maletas y a jugar por el mundo. Ahora es mucho más fácil, pero a mí esta globalización ya me pilló mayor y en otra realidad personal. Y por último, en el mejor momento de mi carrera, con 27 años, no debería haber aceptado la baja del Majadahonda teniendo contrato en vigor y teniéndome que recuperar en verano de una lesión de rodilla. Debería haberme quedado sin ficha y pelear a diario en el entrenamiento para demostrarles que estaban equivocados. Porque los mismos que me impidieron marcharme el año anterior y me obligaron a renovar 2 temporadas más, al año siguiente me echaron estando aún medio cojo. Cobré el año entero, sí, pero tuve un mal año en el Pozuelo y descendimos. Así es el fútbol y así es la gente, y de eso también se aprende para el día a día. Pero echando la vista hacia atrás, nunca volví al nivel del Majadahonda, con el que, pese a mi edad, pienso que podría haber subido a categoría superior. Después de este interesantísimo repaso por las penas de una carrera tan anónima como la mía, cuéntame tú de qué te arrepientes de tu vida profesional. Tiro a dar. ¿Acertaste fichando por el Chelsea? ¿Te perjudicó demasiado en tu carrera forzar para ir al Mundial de Sudáfrica? ¿Te acomodaste demasiado en la suplencia? Quiero decir, ¿deberías haber tenido una actitud más combativa en cada entrenamiento o haber buscado alternativas a tu juego o a tu físico? Pues mira, de esas tres no cambiaría ninguna. Hoy, o sea, como hablabas antes, es muy fácil hablar a todo lo pasado, claro, y muy fácil decir ahora lo que cambiarías, pero el Chelsea me ha dado la Champions y me ha dado la Europa League y eso no lo cambio, porque no es fácil ganarlo. Forzar para ir al Mundial de Sudáfrica, no sería campeón del mundo y no lo podría volver a ser, por realidad, por edad y por todo. Entonces tampoco me arrepiento. Si me haces la pregunta unos meses después, no sé qué te habría contestado, pero hoy no. Porque creo que es lo que tenía que hacer, hice lo que me pedía el corazón y me dejé la vida en poder llegar. Entonces, aunque después con la lesión, etcétera, fueron momentos muy difíciles, pero tener la Copa del Mundo te lo compensa todo, todo. Y lo que se me acomodó en la suplencia, si he estado tanto tiempo allí es porque sentía que tenía que jugar y que podía jugar y que podía venir quien viniera, que yo en el día a día veía que debía jugar. Lo difícil es cuando tú te ves bien y te encuentras bien y ves que no es una apreciación tuya, sino que es una realidad, pero no juegas, te duele más y quieres pelear más porque no lo entiendes ni lo ves justo. Entonces llegó un momento ya que no tenía sentido, que fue este verano, cuando veías que luchabas contra cosas externas al fútbol y una situación que no iba a llegar a ningún sitio. Pero durante el tiempo que estaba allí entendía que podía jugar y debía jugar, entonces no te podías rendir en esa situación porque no tenía sentido. Nunca me vi peor que contra los compañeros con los que estaba luchando el puesto. Entonces por eso me costaba tener que darle la razón cuando no la tenía. Es más cabezonería que otra cosa. Bueno, ¿qué cambiaría? No te lo he dicho. Ahí sí hay cosas que cambiaría. Me acuerdo de una expulsión en Málaga que no me dejó sin jugar el partido contra el Real Madrid en el Calderón. Pequeños detalles, sí cambiaría mucho. Si pudiera, claro que los cambiaría. Volvería atrás y me dejaría el brazo abajo y no me expulsarían. Muchísimas cosas. Algún penalti que habré fallado, pues lo habría tirado por el otro lado. Pero son pequeños detalles. De las cosas grandes y sobre todo malas, o que da la sensación de que han podido ser mejor, no las cambiaría. Todas me han enseñado mucho. Siempre hay una manera de verlas diferente a lo que se ve desde fuera. A ti te han dado duro los críticos siempre, y sé que has creado una burbuja grande para que no te afecte nunca. ¿Pero te ha llegado a doler algo que se ha dicho de ti? ¿Te ha dolido más eso o ver a tus seres queridos afectados por esas polémicas? Cuanto más joven eres, más te afecta. Llega un momento que
te da exactamente igual y no te puede llegar ni a herir ni a afectar. Pero cuando me ha afectado más joven ha sido por ver a la gente que tienes alrededor afectada, dolida, enfadada, porque ves que sí les está afectando a ellos. Porque tú, por mucho que te quieras aislar del exterior, te llega por muchos sitios diferentes y eso es algo que tú no puedes controlar, entonces te llega a afectar. Hoy en día ya no afecta demasiado. Si me preguntas qué jugador me gustaría haber sido, te diré siempre Steven Gerrard, aunque mi ídolo fue Maradona desde niño. ¿Cuál es tu ídolo? ¿La gente lo sabe? ¿Lo has dicho alguna vez? Mi ídolo siempre ha sido Kiko. Kiko porque, ¿sabes? Cuando empezamos en esto era la referencia, el delantero, era muy fácil tener esa referencia. Luego tuve la gran suerte de coincidir con él, la desgracia de no coincidir en el campo, porque las 2 veces que estuvimos en la misma convocatoria entré por él. Y me quedará esa pena no haber podido jugar con mi ídolo, pero bueno, para mí fue más que suficiente poder compartir un mes con él en el vestuario. Yo le vi marcar ese gol contra el Albacete, así que poder conocerlo y entrenar con él fue increíble, increíble. ¿Cuántas veces has vivido y en cuántos compañeros lo has visto de su padre en la grada pegándole gritos? No se la pases a ese, juega tú solo, marca, ¿qué haces? Pegándole gritos. ¿Hasta cuándo va a durar eso? O sea, ¿qué le dirías a esos padres? ¿Se dan cuenta de que le están perjudicando? ¿Cuántos futbolistas ha perdido este país por culpa de sus padres? Pues debo de ser ya muy viejo, la verdad, pero eso en mis equipos no recuerdo haberlo visto. Si te soy sincero, la primera vez que lo vi fue viendo jugar a mi hermano y a ti en cadetes del Atleti. No diré el nombre, pero el padre en cuestión, que ya le habían llamado la atención por hablarle a su hijo, llegó a crear un código de silbidos para decirle a su chaval que se abriera banda o que la pidiera o lo que fuera. Ahora me consta que es bastante más habitual. Siendo yo niño, lo máximo que había eran padres que se enfadaban porque su hijo no jugaba, pero los entrenadores y el club seguían teniendo peso y se respetaban sus decisiones. En mi caso, desde luego, jamás se me interfirió en este sentido. Mi abuelo, con toda su vida dedicada al fútbol, venía siempre a verme y solo se quedaba después si había hecho algo mal en cuanto a lo disciplinario o a la actitud. Si salía de la ducha y estaba mi abuelo en el pasillo, ese de la mina, mal rollo, porque tocaba reprimenda. Y con razón, pero el niño, cuando está vestido de corto, es futbolista, no es hijo de nadie y solo debe atender a lo que diga su entrenador. Si el padre no está contento, que se lo lleve a otro equipo, pero nada más. Lo que he dicho, en el campo de fútbol estás tú solo y debes aprender que nadie te va a venir a ayudar desde fuera. Hacerle creer al niño cosas que no son solo le va a generar confusión y que se crea que es más de lo que es. Y por ahí empiezan las frustraciones. ¿Qué piensas tú? ¿Has encontrado algún jugador en el primer nivel con padres así? ¿Y qué le dirías a ese tipo de padres? Pero no en el primer nivel, pero jugando tú y yo juntos. Desde que tenía 11 años hasta que ya fui a Primera División, que lo seguirá viendo, pero como son tantos no se entiende. Pero los niños es increíble. Y ahora que llevo al mío, lo sigo viendo, pero el niño de 5 o 6 años, los padres no dejándolo disfrutar. Ese es el problema del fútbol. Si no te gusta y no tienes ilusión y no lo disfrutas, olvídate. Creo que el problema es que ven la luz al final del túnel y ven una carrera y un dinero y los focos, y eso es el problema. Los niños, si quieren jugar al fútbol es porque les gusta, ya está. El padre, el otro día, la escuela que llevo a mi niño nos dieron un código de conducta para padres y me encantó. Me preocupó porque si lo dan es porque ha habido problemas, pero me encantó porque lo único que hay que educar es a la gente de la grada, porque los niños están jugando al fútbol, están en el campo con un balón y es lo único que necesitan. Pero los padres que le gritan a los niños que sepan que están perdiendo un futuro futbolista si lo quieren ver así y además no están dejando a su hijo ser feliz. Es un problema que he visto durante muchísimos años y cada vez se repite más. Pero bueno, creo que le podemos poner solución entre todos. Muchos niños que vienen aquí al entrenamiento y bueno, hablas con ellos e intentas pues, que se les quite la timidez. Y siempre pues hablo un poquito con ellos y uno, que no se me va a olvidar nunca, y le digo, bueno, ¿a quién has venido a ver? ¿Quién te gusta? ¿Quién es tu ídolo? Y él me dijo, bueno, mi ídolo es mi vecino,
me acuerdo cómo es el nombre que me dijo, no me acuerdo de las palabras exactas, pero me vino a decir como que su ídolo era su vecino porque tenía cáncer y su padre le decía que él iba a jugar un partido al hospital cada semana y cada vez que volvía del hospital decía que había ganado el partido. Y luego me dijo, bueno, también me gusta cómo tú juegas al fútbol. Entonces me encantó porque el niño tan pequeño, no sé, tendría 7, 8 años, era consciente de ver la realidad muy clara, que es la realidad, que al final los héroes de hoy en día y los ídolos que podamos tener deberían ser personas mucho más anónimas, porque son los de verdad que están luchando contra algo real. Al final el fútbol, como has dicho tú antes, es un refugio, es algo que realmente no importa demasiado comparado con otras cosas. Entonces, yo tenía mi ídolo futbolístico y más adelante he tenido mis ídolos de fuera del fútbol, que son de verdad la gente que me inspira a raíz de lo que te ha pasado, viviéndolo de tan cerca. Para mí y para muchos de nosotros, que nos conocemos de hace mucho tiempo, te has convertido en un referente y en un ídolo y en un héroe, una manera de afrontar la realidad increíble. Y te has convertido en un ídolo para nosotros, un héroe. Entonces, ¿quién es tu héroe en la vida real? ¿Quién te ha influenciado para poder ser así? Joder, Fernando, qué chulo, no esperaba esto, tío. A ver, pues futbolísticamente me ha emocionado mucho el reto que has emprendido volviendo, porque creo que has regado algo que tenías ya para siempre, como es el cariño imborrable de tu afición. Porque nadie te asegura que no puedas acabar mal. Y si lo has hecho es para disfrutarlo de nuevo y con la intención de hacerlo aún más valioso y eterno. Es una decisión que creo que te hace mucho más grande y que espero que en el campo a justicia te lo ganes y te dé la razón, porque lo mereces. En el penalti de Leverkusen vimos al Fernando que ya creíamos que sería muy difícil volver a ver. Y lo que ha hecho el Cholo con su cuerpo técnico desde que llegó, algo que he podido seguir muy de cerca, es una lección que me sirve de ejemplo no solo a nivel deportivo, sino también para la vida, porque reafirma una manera que tengo de ver las cosas y que muchas veces he llegado a pensar que lo mismo era errónea, pero para nada. No solo da para ser honesto y disfrutar con pasión del esfuerzo, incluso da para ganar una liga con 90 puntos. Y de manera anónima me sirve de ejemplo todo aquel que se desenvuelve sin miedo y con ganas de hacer bien las cosas, sin atajos y sin aprovecharse de los demás. Esta crisis no solo ha sido económica, sino también ha caído, por suerte, una manera de vivir que nos ha hecho mucho daño, de la cultura del éxito fácil, del pelotazo, del tener más que el valer. Y da gusto encontrar a gente feliz viviendo su vida, peleando en el día a día honestamente, sacando adelante su trabajo, su casa, su familia y tratando de que los buenos valores prevalezcan. Espero que cada vez haya más gente así, por el bien de todos. Y si pienso así, supongo que será porque eso es lo que he visto en casa siempre. Mis padres con mi edad tenían 3 hijos e iban camino del cuarto, y eran meros trabajadores que fueron mejorando sin querer hacer daño a nadie, y lo consiguieron. Si el ejemplo lo tienes en casa, es más fácil estar preparado para todo lo que venga, sea esto lo más fabuloso de la vida o lo más cruel. Para acabar, la más difícil. ¿Qué es lo que admira una persona tan afortunada como tú, que lo tiene todo en la vida, de alguien como yo, que he sufrido una de las peores desgracias que se puede vivir? Que si somos iguales, si al final venimos de sitios que no son tan diferentes y por lo que te vaya pasando en la vida, nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Qué me fijo en ti? A mí, o sea, tu entereza me alucina. No sé cómo reaccionaré yo si me pasa algo así, pero me encantaría reaccionar como tú. Por eso te digo que es un referente, porque nos abres los ojos, nos haces ver las cosas que de verdad importa, que tu sufrimiento iba más allá de lo que te pasa a ti, sino de ver sufrir a tu familia, eso te hace grande como persona. Te hemos conocido en unas circunstancias y ahora en otra, y hay una cosa que no ha cambiado. O sea, si tú me dices, le va a pasar esto a Carlos, ¿cómo crees que va a reaccionar? Yo sabía que ibas a reaccionar así, porque eso es así, y las personas no cambian. Y al final nos acerca más a dónde venimos y de dónde somos, y que queremos a la gente nuestra, la que está a nuestro alrededor, que preferimos que les pasen las cosas buenas a ellos que a nosotros mismos, que nos alegramos de sus éxitos más que de los nuestros propios. Y te pueden pasar muchas cosas en la vida, y un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Pero que hay ciertas personas que siempre quieres que estén a tu lado, y tú ahora lo estás viendo quién está a tu lado y quién lo vas a tener y quién lo vas a tener hasta el final, porque es lo que tú te has ganado, es lo que tú has ido construyendo, eso no te lo puede derrumbar nadie. Y es así, por eso los héroes de hoy en día son personas anónimas, porque viven la vida real,
porque no tienen que tener un nombre, sino una manera de hacer las cosas, para enseñarnos que sigue habiendo gente buena, y aunque le pasen cosas malas, a la gente buena son los que nos tenemos que fijar, porque cada vez hay menos y debería haber más. No sabes lo importante que creo que es que te hayas mostrado así como eres aquí, porque siempre has sido muy bien futbolista, pero sobre todo mejor persona, y acabas de dar una lección a muchos niños de cómo no perder nunca la cabeza por el éxito. Al revés, solo haciendo las cosas bien y con respeto se puede llegar a lo más alto. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vosotros, ya os lo he dicho antes. Creo que cuanto más se conozcan estas historias, más conscientes somos de lo que de verdad importa. Porque al final yo solo juego al fútbol y eso lo hace todo el mundo, en un estadio o en la calle. Pero tu historia es lo que de verdad nos hace superarnos, así que gracias a ti.